Ahora sí, muy buenos días a todos. Me presento, me llamo Adrián Hong, soy líder advisor de la organización. Próximamente espero escalar como todos al siguiente nivel y estamos trabajando duro para ello. Hoy toca el paso 5. El paso 5 es por mucho el paso más importante de nuestro sistema de liderazgo porque es dar el preplan y el plan. Y aquí, señores, señoras, es donde se distinguen los que la van a hacer en el network marketing y los que tiran la toalla. Es bien importante hacer todos los pasos de capacitación, los pasos de preparación, pero los pasos de operación son los más importantes en el sentido que aquí es cuando suena la caja registradora. Aquí, como dicen, es cuando suena el cash-in y aquí es cuando cobramos. Pero aquí también es el paso más complicado porque aquí es cuando nos podemos desilusionar, aquí es donde nos podemos bajonear cuando recibimos 5 o 10 o 15 o 20 nos y entonces esto nos pone a prueba. Nos pone a prueba de manera muy importante porque esto es lo que define nuestros rangos, nuestro futuro, y aquí es cuando más enfoque le tenemos que poner a nuestro negocio. Les voy a compartir una presentación. Paso 5, paso de operación, cómo dar el preplan y cómo hacer un plan efectivo. Entonces, pues de acuerdo a mi experiencia, les voy a poner un concepto que es muy importante porque yo me la paso escuchando audios de Spotify y demás, y entonces encontré uno y que le quiero dedicar 5 o 10 minutos para desarrollarlo y ponérselos, porque aquí es donde la gente tropieza, aquí es donde la gente se desanima, aquí es donde la gente se sale del negocio si no está bien preparado mentalmente, y creo que vale mucho la pena antes de entrar al preplan de compartir un par de conceptos que es bien importante con ustedes. Jim Rohn, que fue uno de los padres, o así, uno de los padres del network marketing y que fue tutor de Tony Robbins, decía que hay que aprender a distinguir entre el tiempo mayor del tiempo menor. ¿Y cuál es el tiempo mayor? Es el tiempo de mayor importancia en el proceso de network marketing. Y el tiempo menor es el tiempo de menor importancia en el network marketing. ¿Cuál es el tiempo de mayor importancia en el network marketing? Cuando estás en presencia de tu prospecto, cuando lo tienes enfrente, cuando le expones tus razones racionales y tus razones emocionales de por qué él se debe inscribir al proyecto y ser tu socio de negocios. Aquí en Billions tenemos la oportunidad de que también se inscriban como inversionistas, pero lo que nosotros estamos buscando es hacer una red de negocios, señores. Entonces, es bien importante que distingamos, y no estoy desestimando en ningún momento el paso 1 y el paso 2 del cual ya he hablado, y es sumamente importante. Pero el paso de hacer la presentación, el paso de hacer el preplan, es sin duda el paso más importante de su proceso, porque es cuando tienen al prospecto enfrente de ustedes. Cuando tienen el prospecto enfrente de ustedes, ustedes tienen que parar el mundo. El mundo se paraliza, ponen su teléfono en modo avión y se enfocan únicamente en su prospecto porque es lo más importante. Uno, por darle el respeto que se debe la gente que tienen enfrente de ustedes, y dos, porque pues aquí es donde esta persona, sea ella o él, va a decidir de entrar al negocio o no. Y aquí le tienen que dar razones racionales, lógicas, pero también le tienen que dar razones emocionales para entrar al negocio. Lo más importante de este negocio es dar el preplan y el plan de negocios. Lo puse así en letras grandes para que se nos quede grabado en la cabeza. ¿Y a cuánta gente se la tenemos que dar? Al mayor número posible de prospectos. ¿Cuánto es el mayor número? El mayor número. Yo les decía que la vez pasada en el Wake Up Call, que nos decía el sistema de liderazgo que hagamos una lista de 300 prospectos, pero cuando escuché a Jim Rohn el otro día, él decía que por lo menos tienes que atacar y hablarles tú personalmente a un par de miles de personas, es decir, a 1,000 o 2,000 personas. Si realmente quieres tener resultados y llegar hasta arriba en la organización, tú es incansable. Le tienes que dar el preplan y el plan al mayor número posible de prospectos. Y lo voy a repetir para que quede muy claro. Lo más importante es dar el preplan y el plan de negocios. ¿A quién? Al mayor número posible de prospectos. ¿Sale? Que quede muy claro. Este es nuestro negocio. Los pasos de preparación son muy importantes y es padre hacerlos. Los pasos de seguimiento obviamente también son importantes, pero el más importante de todos es este. Es cuando nosotros ya hicimos la llamada, ya agendamos una cita, sea por Zoom, sea presencial o sea en el V-Center, y nos vamos a enfocar en dar la presentación y el preplan al mayor número posible de prospectos. El preplan es muy importante y ahorita entro en materia de eso. Esto es lo que te va a convertir en un network profesional. Si tú das muchos planes en poco tiempo, y al final vamos a hablar del plan de 90 días que tenemos en Billions Trade Club, que es lo que te impulsa a poder dar el mayor número de planes en el menor tiempo posible. Y lo vimos en el voleibol ahorita en el 7 Days, cuando
cuando nos decía Joel, cuando el espacio se contrae, la productividad aumenta. No es lo mismo dar 100 presentaciones en 90 días que dar 100 presentaciones en 3 años. Es muy diferente, el impacto es muy distinto. Es como cuando estás aprendiendo un idioma o cuando estás aprendiendo a andar en bicicleta, ¿sabes? Esto es muy, muy importante. Pero ¿cuál es el reto? Porque entenderlo es fácil, lo difícil es hacerlo. Que lo fácil de hacer también es fácil de no hacer. Y esto lo dijo Jim Rohn, lo dije en el Wake Up pasado y se me quedó tatuado en mi cerebro. Lo que es fácil de hacer también es fácil de no hacer. A Jim Rohn, cuando se hizo millonario a los 35 años, le preguntaron si las cosas que tenía que hacer para haber hecho millonario eran cosas complejas o eran cosas simples. Y Jim Rohn dijo, son cosas simples. Y entonces le preguntaron, entonces, ¿dónde radica la dificultad? Y él dijo, la dificultad radica en que lo que es fácil de hacer también es fácil de no hacer. Y ahí distingue a la gente que es exitosa en network marketing de la gente que no es exitosa en el network marketing. Porque es fácil hacer una llamada hoy, pero ¿qué creen? También es muy fácil no hacerla. Es muy fácil sentarse a hacer una lista de 300 prospectos hoy, pero ¿qué creen? También es muy fácil o inclusive es más fácil no hacerla, ¿no? Entonces, grábenselo. Lo que es fácil de hacer también es fácil de no hacer y ahí radica la dificultad del problema. Entender la gratificación diferida es un concepto de los cuales quiero hablar hoy, que es muy importante para que nosotros hagamos un hábito y podamos hacer esas llamadas, esas 100 llamadas en menos de 90 días. El concepto de gratificación diferida, escuchando un podcast de Mario González Padres, que es espectacular, se los recomiendo. Él también fue alguien muy exitoso en el network marketing con Amway y Mario es el autor de un libro que se llama el árbol rojo del network marketing, que también se los recomiendo mucho que lo escuchen en Spotify o mejor que lo lean. Y Mario nos dice que ¿por qué hacemos lo que nos gusta en vez de hacer lo que nos conviene? Y esto es bien sencillo, pero son ideas muy potentes y muy poderosas. Hacemos lo que nos gusta todos los días, en cualquier momento, en lugar de hacer lo que nos conviene. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Y les voy a poner ejemplos muy sencillos. Para la gente que fuimos al 7 Days, aprendimos en el 7 Days, todos los que fuimos, ahorita que estábamos comentando quién fue y quién no fue. Y el oso, creo que bueno, yo lo había visto un par de veces antes, te queda clarísimo cómo te tienes que alimentar, pero cuando tú hablas con la gente, cuando tú hablas con un amigo, cuando tú hablas con tu primo, le dices, oye, ¿tú ya sabes que comer comida chatarra es malo para tu cuerpo? Sí, claro, claro que lo sé. Oye, ¿tú ya sabes que tener un régimen alimenticio correcto, balanceado, con verduras, con proteínas y demás, es lo correcto? Sí, claro, yo lo sé, todo el mundo lo sabemos. Entonces, ¿por qué comes comida chatarra? ¿Por qué te la pasas comiendo gorditas? ¿Por qué te la pasas comiendo arepas en Colombia? ¿Y por qué te la pasas comiendo tacos sudados o tacos al pastor en México si sabes que eso te va a hacer daño? Pues porque me gusta. Y la verdad es que pues, me doy un gustito. Pero la verdad es que todo el mundo sabemos cómo comer. Pero muchas veces preferimos comer mal porque es lo que nos gusta y no es lo que nos conviene. Lo mismo con el ejercicio. Decía Mario en su entrevista en el podcast, oye, ¿y tú sabes que hacer ejercicio es bueno? Sí, claro que es bueno. Y todos los días es bueno. Y otra vez, en el 7 Days lo vivimos. No importa que hagas poquito ejercicio, el tema es que lo hagas diario. Nos levantábamos a las 6 de la mañana y hacíamos una serie de abdominales y de sentadillas y unas lagartijas. Y con poquito que hiciéramos todos los días, cambió y hizo una diferencia en la gente que nunca hace ejercicio. No sé si se fijaron, pero fueron solamente 7 días. Y en 7 días construimos más o menos un hábito de hacer ejercicio todos los días y al final te sientes mejor, marcas un poquito los músculos y estás mejor de salud. Pero ¿por qué la gente no hace ejercicio? Porque le da flojera, porque es más fácil no hacer ejercicio, quedarte en casita y no ir al gimnasio, ¿no? Y luego también le decía a la persona, oye, ¿y tú sabes qué es mejor, ahorrar e invertir o gastar? No, bueno, pues ahorrar e invertir, todos lo sabemos. Oye, ¿y tú lo haces? No, pues fíjate que me gusta mucho comprar y fíjate que siempre hay las rebajas y está el fin de semana de noviembre y están las ofertas de antes de diciembre, luego está diciembre, luego están las ofertas después de diciembre. Entonces, la verdad, las cosas es que no me puedo contener y gasto más de lo que gano. Y entonces siempre estoy endeudado. Ok, pero sí sabes que ahorrar e invertir es mejor que gastar. Sí, claro que lo sé, pero no lo hago. ¿Sale? Lo mismo leer. ¿Qué es mejor, leer o ver Netflix? Pues leer. Y a lo mejor no está mal ver Netflix 20 minutos al día, pero también está muy bien leer por lo menos 30 minutos al día. Y eso lo sabemos en esta empresa. Y nuestra línea de auspicio nos está diciendo y nos está recomendando siempre leer libros. Pero la gente muchas veces prefiere no leer.
Oye, ¿qué es mejor? ¿Una vida sin vicios o una vida con vicios? No, pues una vida sin vicios, pero mira, no está por demás que los viernes en la tarde o cuando estoy en una reunión me echo un cigarrito o me echo una cubita o me echo un tequilita. Ok, pero sabes que la vida es mejor sin vicios, sí, lo sé, pero no lo hago. Y ya para nuestro negocio es lo mismo. ¿Qué es mejor? ¿Dar el preplan y el plan de negocios o procrastinar y no hacer nada, perder el tiempo? Pues muchas veces es más fácil perder el tiempo. Muchas veces como que tienes una utilidad de corto plazo mayor en perder el tiempo y en lugar de dar un plan de negocios, un preplan. ¿Qué es mejor? ¿Ir a los seminarios y las convenciones o quedarte en tu casa? No, pues claro, yo sé que es mejor ir a los seminarios, es mejor ir a las convenciones, porque aparte hay una relación directa entre la gente que va a los seminarios y las convenciones y con sus resultados. Oye, ¿y tú vas a los seminarios? ¿Tú vas a las convenciones? No, es que fíjate que los sábados me da mucha flojera y prefiero quedarme en casa, me voy a desayunar o me voy a echar la cascarita a fútbol, lo que sea, ¿no? Entonces es lo mismo. Y entonces, ¿qué pasa, señores? Que preferimos el placer inmediato a usar nuestra inteligencia emocional, usar un pensamiento correcto y racional y esperar resultados mucho mayores de mediano y de largo plazo. Preferimos el hedonismo y el cortoplacismo a, a hacer, a usar nuestra inteligencia emocional y a tener pensamientos correctos y racionales. Y este es el esfuerzo que uno tiene que hacer en el network marketing. Yo les voy a decir que cuando entran a un empleo tradicional, su empleador les va a decir qué hacer. Y es mucho más fácil que te digan qué hacer a que tú tengas que hacer tu horario, tú tengas que hacer toda tu rutina para poder ser productivo y tener los resultados que realmente quieres en esta vida. Entonces es muy importante que aprendamos ya a empezar a usar nuestra inteligencia emocional y a quitar esas satisfacciones de corto plazo, ese placer inmediato, ese hedonismo y ese cortoplacismo, ¿sale? Dice Mario que si siembras un pensamiento cosecharás una acción. Si siembras una acción cosecharás un hábito. Si siembras un hábito cosecharás un carácter. Y si siembras un carácter vas a cosechar un destino. Y esto es clarísimo en el network marketing. La gente que lo entiende, la gente que lo hace, tiene resultados más allá de lo que esperaba en cualquier otro trabajo, en cualquier otra empresa. Esto lo dijo un señor que se llama Samuel Smiles y que al final del día es muy parecido a lo que se dice en todo el network marketing y lo que se dice en Billions, que tenemos que generar hábitos, hábitos saludables y hábitos que nos vayan a dar objetivos de mediano y largo plazo. Pero ¿qué creen? Ese objetivo, ese resultado es mucho mayor que el placer inmediato de comerme una torta o de echarme un tequila o de echarme un cigarro. Es mucho mayor ese resultado que va a ser de mediano y largo plazo. Entonces, cuando tú logras de hacer algo que te conviene, un hábito, terminas por amar lo que te conviene. Es como cuando dicen que un deportista de alto rendimiento, años después, ya que no es deportista, pareciera que iba a estar gordito y que ya no hiciera ejercicio y que hubiera tenido una vida sedentaria. No, lo normal es que un deportista de alto rendimiento, muchos años después, sigue haciendo deporte, se sigue cuidando, sigue comiendo bien, porque ¿qué creen? Que eso que le convino y que le hizo y lo hizo durante mucho tiempo, ahora lo ama. Entonces, si tú haces un hábito, por ejemplo, en este caso que estamos hablando de hacer el preplan y el plan, de hacer el preplan y el plan, vas a terminar por amando lo que haces. Y si terminas amando lo que haces y eso te conviene, pues vas a tener resultados. Pero si no lo haces, no los vas a tener. Si haces un hábito, terminas por amar lo que te conviene. Mario González Padres lo dice y se me hizo muy bueno este concepto y esta idea. Ahora, sí, Adrián, ya te entendí. Qué padre. Ya racionalicé lo que me estás diciendo. Pero ahora, ¿cómo lo hago? Bueno, señores, Billions te ofrece una solución, no solamente exponer el problema, sino también Billions te ofrece una solución para todo. Billions te ayuda a generar y hacer ese hábito. ¿Cómo? Con un plan de 90 días. En mi línea de auspicio, por ejemplo, Ulises González, que es nuestro líder de consejo, cada miércoles a las 10 de la noche nos conectamos una hora de 10 a 11 de la noche para seguir y hacer un seguimiento de un plan de 90 días, ¿sale? ¿Qué es un plan de 90 días? Es hacer 100 presentaciones en 90 días, ¿sale? Es muy potente, es muy poderoso. No es lo mismo, como dije antes, hacer 100 presentaciones en 90 días que hacer 100 presentaciones en 3 años. Es como tratar de aprender a andar en bicicleta en 2 días o tratar de aprender a andar en bicicleta en 3 meses. Seguramente si te subes 10 minutos todos los días o cada tercer día, te vas a seguir cayendo. Pero si durante 2 días te enfocas en subirte y te caerás 100 veces,
al tercer día ya vas a poder andar en bicicleta si no es que antes. Lo mismo un idioma. No es lo mismo tomar una clase de inglés o de alemán una vez a la semana durante 20 años que irte a un lugar donde no hablan español, de habla inglesa, y te concentres 3 o 4 o 5 meses hablando y forzándote a aprender el idioma. Cuando el espacio se comprime, la productividad aumenta. Lo aprendimos en el voleibol en el 7 Days y creo que esto es muy, muy importante, ¿sale? Ahora sí, señores, eso quería darlo como precedente, como antecedente, antes de entrar al paso número 5, el preplan y el plan. Aquí es donde cae la gente, aquí es donde la gente tira la toalla, aquí es donde tienes que sacar lo mejor de ti, aquí es donde las 3 grandes razones que tienes para hacer el negocio y el nivel de compromiso que hiciste en el paso número 2 tiene que salir a flote. Porque, ¿qué pasa? Nos pasa a todos y le pasa a la gente que tratamos de meter que le hablan a su círculo caliente, a sus 3, 4, 5 personas más allegadas y que creen que el círculo caliente a veces es el círculo más cruel y son los primeros, les llamamos cocodrilos en Billions, que no creen en nosotros. A veces la gente que más te ama, la gente que más te quiere, es la gente que menos te impulsa en el network marketing. Y es mi caso, ¿no? Yo todavía no puedo convencer a mis hermanos y a mis papás de que se metan en este extraordinario proyecto por más que les digo, ni a mis sobrinos, ¿no? Porque así es, pero una cosa es que te digan que no y otra cosa es que tus cimientos no estén bien, bien sólidos, bien estables para que te vengas para abajo y entonces decidas hacer cualquier otra cosa. Y menos en Billions, porque en Billions, cuando tú ves el potencial que puedes ganar haciendo la red, haciendo el network marketing y también como inversionista poniéndole algo de dinero, muchas veces es más que lo que puedes hacer en cualquier otro lado. Es decir, en economía tenemos un concepto que se llama el costo de oportunidad y el costo de oportunidad es aquella segunda mejor opción que tienes. Bueno, para mí, se los doy y se los digo con sinceridad, la segunda, tercera y cuarta mejor opciones que yo tengo que hacer son muy inferiores al potencial que tengo que hacer en Billions. En Billions puedo llegar mucho más lejos en términos económicos, en términos financieros y, por qué no decirlo, también en términos de desarrollo personal, porque el desarrollo personal en Billions es buenísimo. Entonces, cuando te sientas un poco débil, te voy a presentar una lámina esta lámina la usan los mercadólogos y la usan para determinar los niveles socioeconómicos que tiene la gente en México. Y con base en esto, ellos hacen sus campañas comerciales para vender servicios y productos. Pero fíjense lo triste que es la realidad mexicana, ¿no? Porque en pobreza extrema, pues se encuentran, es un ingreso entre 0 y 2,700 pesos. La clase pobre, que es la clase D, está entre 2,700 y 6,800 pesos. Y así se va, ¿no? La D más entre 6,800 y 11,599. Luego está la clase C, la clase C más y la clase AB. Bueno, fíjense nada más. Si ustedes califican a Dreamer, ustedes se llevan $500 y $500 más los otros bonos que tienen, que son el funding bonus y el otro bono que son de una sola vez, hace que ganen un poquito más de dinero. Entonces, en esa posición de Dreamer, ustedes se pueden incluso colocar en clase C. Es decir, con calificar al primer bono residual de Billions, ustedes automáticamente se brincan la clase E, la D y la D más y entran casi directo a la clase C. Tal vez en la D más que está arriba, en la parte superior, pero muy probablemente van a estar en la parte inferior de la clase C. Pero cuando ustedes califican a Builder y ganan casi 30,000 pesos al mes únicamente ese bono, ustedes se meten automáticamente a la clase C más, es decir, a la segunda clase. Y eso brincaron la E, la D, la D más y la C. Y esto lo pueden hacer en 2 meses, o en 3 meses, o en 4 meses si se van lento. Si se lo proponen, ustedes de una pueden llegar a meterse en la clase C más. Pero ¿qué creen? Cuando llegan a Advisor, ustedes se meten en automático a la clase A y B, que es la clase más rica de este país. Es triste en el sentido de que los tabuladores son muy bajos en este país, pero es interesante el saber que si ustedes hacen Billions, en automático se van a meter a la clase AB o a la clase C más de un plumazo y se lo proponen. Y si lo hacen bien, van a calificar así. Yo entiendo que en la clase AB también está Slim, que gana miles de millones de dólares, ¿no? Pero de 85,000 pesos para arriba ya vives bien en México. En México vives bastante bien y de 100,000 pesos para arriba vives muy bien. No les digo de investor para arriba porque si ganas 300,000 pesos para arriba, bueno, ganas muy, muy bien, ¿no? Por ahí dicen que no se escucha, pero ya dice Gabo y Pilos que sí se escucha, ¿sale? A lo mejor es tu micrófono.
Entonces, esto lo pongo como perspectiva porque llamada de liderazgo, Patty también nos dijo y nos dio una comparación por carreras. ¿Cuánto se gana en México en promedio en cada carrera? Y lo comparó contra el mundo de Billions y no hay comparación. No hay comparación. Entonces, esto lo traigo a colación para que cuando tú te sientas débil, cuando tú no te sientas muy ducho o cuando te sientas bajoneado porque 5 o 10 personas te dijeron que no, acuérdate de esta tablita y acuérdate qué tan fácil y qué tan rápido es llegar en Billions y qué tan rápido y qué tan fácil es meterte a la clase AB, que es la clase rica en México. Porque además, ten en cuenta que la gente, como dice Kevin Trudeau, te dice comentarios, tiene opiniones, no tiene datos duros. Entonces, simplemente la gente habla porque tiene boca, la gente habla porque tiene algunas ideas, ¿se acuerdan del iceberg? En su subconsciente, pero realmente no tiene datos duros de cuando te está diciendo que no, ¿sale? Ahora, el preplan, ahora sí, la invitación fue producto del wake up del día de ayer. Mis compañeros ya pasaron desde el viernes, me parece, por aquí los apunté, porque a mí me gusta siempre reconocer a la gente, ¿no? Pero Arturo Capote desde el viernes nos dio el paso 1, Jenny Sainz nos dio el paso 2, Pablo Valladolid nos dio el paso 3 y Alejo Ojeda ayer nos dio el paso 4 y hoy a mí me toca dar el paso 5. Jairo Bañuelos el sábado dio el plan de arranque, todos excelentes, felicidades a todos. La verdad es que cada día el nivel y la calidad de los Wake Up Calls creo que está subiendo, estamos poniendo la vara muy alta y ¿qué creen? La ponemos en equipo, lo hacemos entre todos como equipo. Aquí en Billions vienes a aprender a trabajar en equipo y entonces llegamos a este paso 5 y ayer Alejo nos decía, no se pierdan el paso de mañana porque es el más importante y sin duda es el paso más importante. Ya lograste hacer la invitación, ya tienes tus 3 grandes razones, ya tienes tu plan de compromiso contigo mismo, ya tienes tu lista de 300 o más personas y ya invitaste. Lo que sigue es lo más importante. Y ojo, el 80% del éxito del preplan y el plan no radica en el plan, no radica en que des el plan muy bien, radica en el preplan. Y eso es muy importante y tienes que agendarte tiempo con tus prospectos y decirles que de manera muy respetuosa, que en verdad se aíslen, que no tengan el teléfono, que no tengan unas juntas, que no estén en su oficina, que no los estén molestando para que puedan hacer un análisis profundo del preplan porque es lo más importante y se da antes de la presentación. ¿En qué radica el preplan? Primero en conectar, después en contar tu historia y después en identificar las necesidades del prospecto para casarlas con un profit plan, con el arbitraje financiero, ¿sale? ¿Cómo conectas? Conectas de manera muy natural, muy coloquial. Tú conoces a la gente que tienes enfrente y tú sabes que esa persona puede ser de tu mercado tibio, caliente o frío. Y dependiendo de lo que sea, tú tienes que buscar puntos en común, tú tienes que buscar hobbies en común, a lo mejor gustos en común. Puede ser un deporte, puede ser una actividad profesional, puede ser tu pasado histórico, puede ser una escuela, puede ser cualquier cosa que tú logres conectar con él y que hagas una química y también darle confianza. Tú tienes que de forma auténtica y genuina ponerte en sus zapatos y preocuparte y ocuparte por los problemas que él tiene. Acuérdate que en el preplan y en el plan no se trata de ti, se trata de la persona que tienes enfrente y esto es bien, bien importante. Llámalo por su nombre. Ustedes saben que la palabra más bonita, la palabra más dulce que alguien puede escuchar en su vida es su nombre. Entonces, si se llama Francisco, pero tú sabes que le dicen Paco, le dices, oye, ¿cómo te dice tu gente Paco? ¿Te molesta que te diga Paco? No, claro que no. Oye, ¿te llamas Alejandra? ¿Te molesta que te diga Ale? No, claro que no. Si le molesta, bueno, pues le dices Alejandra, ¿verdad? Y entonces ya le empiezas a decir Ale y le empiezas a decir su nombre en reiteradas ocasiones porque eso se siente muy cercano, se siente cálido. Entonces es importante que tú conectes con esta gente antes de incluso de hablar del negocio. A mí me gusta, por ejemplo, la cultura japonesa, porque en Japón, para hacer negocios, tú te reúnes de 3 a 5 veces con tu contraparte y no hablas del negocio, hablas de ti, hablas de tu persona, hablas de tu familia, porque se trata de que la persona que está enfrente de ti o tu contraparte sepa que eres una buena persona, sepa que tienes valores bien puestos y una vez que tú como persona ya te dieron el check, digamos, entonces ya hablan del negocio. En Japón es una cultura que me gusta mucho porque primero se ve la calidad de la persona, después ya hablan del negocio. Bueno, en el preplan es más o menos lo mismo. Tienes que mostrar un interés genuino y auténtico en el invitado, buscar temas en común y buscar empatía. Y aquí tú también vas a aprovechar para hablarle en su color. ¿Y a qué me refiero para los que son nuevos?
de hablarles en su color. En Billions tenemos una metodología donde dividimos a la gente por colores. Entonces tenemos al rojo, que es la persona que está orientado más hacia la diversión, el azul, que es la persona que está orientada más hacia la ayuda, el amarillo hacia el reto y el verde hacia la información. Entonces tú te vas dando cuenta de si la persona que tienes enfrente de ti a lo mejor es amarillo, ¿no? Y en el extremo un amarillo puede ser como un Donald Trump, en el extremo, ¿no? Es un cuate que es decidido, que es competitivo, que es muy seguro, que es autosuficiente, que es muy enérgico, que es un gran líder, que es franco y que a la vez también es paciente. Entonces, si tú tienes un amarillo enfrente de ti, un poco le tienes que dar por su lado, un poco le tienes que decir, claro que sí, tú estás bien, porque sí, pero también es de retos. Tú le tienes que decir, bueno, aquí te voy a presentar un reto para ver tú que eres tan inteligente, tú que eres tan bueno, a ver si lo puedes resolver, ¿no? A ver cómo lo hacemos. Si tienes un azul, es el polo opuesto, porque el azul es introvertido, es adaptable, es reservado, es paciente, es tímido. El azul sabe escuchar, es mediador, es servicial y le gusta servir a la gente, pero también es indeciso y le toma mucho trabajo tomar decisiones, le cuesta trabajo tomar decisiones. Entonces tú le tienes que hablar un poquito de ayudar a la gente, que la verdad en Billions ayudamos a la gente. De eso se trata un poquito. En la construcción del modelo de negocios está orientado para que los incentivos estén alineados. Para que yo suba, tengo que ayudar a la gente abajo a que suba y yo le puedo cambiar la vida económica a la gente. Por ahí tienes que tomar un poquito a la gente que es azul. El rojo es totalmente diversión. Aquí hay seminarios, aquí hay viajes, aquí hay 7 days, aquí formas un núcleo y un grupo social muy importante. El rojo es espontáneo, es alegre, es popular, es olvidadizo. No te enojes si un rojo llega tarde a tu junta y no le digas nada. No es mala persona, el rojo, que es diferente. Es inocente, es indisciplinado, pero es dinámico y se emociona muy rápido y luego le entra. También el rojo luego se emociona muy rápido y al tiempo le falta un poquito de paciencia. Entonces tiene que entender, lo tienes que entender, conectar el sistema, lo tienes que capacitar para que tampoco tire la toalla después de 4 o 5 nos. Y el verde es un cuate analítico, es un cuate respetuoso, planificador, organizado, culto, perfeccionista, pero ojo, el verde también es rencoroso y también es inseguro. Entonces tienes que saber manejar al verde, le tienes que dar datos duros, le tienes que dar el video de Dani del arbitraje financiero, le tienes que dar las preguntas frecuentes. Un rojo no te va a leer las preguntas frecuentes, mándaselas de todas maneras, pero difícilmente va a leer más de 20 preguntas frecuentes o más de 10, pero el verde las va a leer todas y te va a hacer muchos cuestionamientos. Entonces al verde le tienes que dar información, pero al final del día tampoco nos confundamos. Si bien te damos razones lógicas y racionales para entrar al negocio, muchas veces la gente, aunque sea verde, entra por motivos emocionales y les tenemos que dar también razones emocionales para entrar al negocio. A mí me encanta este dicho que digo, acabo de meter a 2 verdes al negocio y ellos creen que se metieron al negocio por razones racionales, pero en verdad se metieron por razones emocionales, porque todos somos, en gran porcentaje, tomamos decisiones desde las emociones más que desde la razón. Entonces tú un verde le puedes hacer creer que está entrando por la razón cuando en realidad está entrando con la emoción. Entonces es muy importante que aprendas y la gente tampoco es amarilla amarilla. Hay amarillos verdes, hay verdes azules, hay rojos amarillos, ¿no? Pero bueno, es algo importante que tienen que aprender a leer. Lo más importante en el preplan es conectar en este acrónimo, que son 4 grandes variables que son muy importantes. Se llaman Ford, como la marca de los coches. Es familia, ocupación, recreación y dinero. Es muy importante que en la plática informal que tengas con el prospecto, tú hables de estos 4 temas de manera casual, de manera normal, que no parezca un script que está hecho, ¿verdad? Porque entonces parecemos robots. Entonces, tú vas a ver que a lo mejor la necesidad de la gente está más orientada con su familia, porque está muy preocupado por pagarle la colegiatura de la licenciatura de sus hijos o de la escuela, o a lo mejor está muy preocupado porque el papá o el abuelito está enfermo y lo tiene en el hospital y sale carísimo esa enfermedad. Entonces, va a haber razones de peso familiares que a lo mejor hagan que ese prospecto se interese en Billions más por el tema familiar. Luego también está el tema, ¿puedo repetir el signo, por favor? El tema de la ocupación. Fernanda, ¿a qué significado te refieres? Para poderte decir. En la ocupación está el trabajo de la gente. Nosotros sabemos que en México el 85% de la gente que es empleada está a disgusto con su trabajo, odia a su jefe y se siente mal pagado y se siente sobreexplotado. Porque aparte en Filipinas y en México, del Ford, claro que sí, familia, ocupación, recreación y dinero. Muchas gracias, Klaus. Y a la gente que le contestó aquí. Eh,
todo mundo, la mayor parte de la gente, está frustrado en su empleo. Es chistoso, pero yo tengo varios pilotos en mi organización y he notado como muchos de estas personas que uno pensaría que hacen lo que les apasiona, que hacen lo que más les gusta, no están de acuerdo con las condiciones de trabajo que tienen en las líneas aéreas. Y le estoy hablando de Aeroméxico y todas las demás, ¿no? Les encanta volar, les encanta viajar, pero no sienten que están suficientemente bien pagados y las condiciones de trabajo no son las óptimas, ¿no? Y le estoy hablando de un trabajo que para mí sería como un trabajo hobby, me encanta hacer esto, me apasiona, ¿no? Y entonces, en la ocupación también puedes encontrar y casar las necesidades de tu prospecto y casarlos con el profit plan, porque muchísima gente, más del 85% o 90% me atrevería a decir, no está a gusto con lo que hace, con su quehacer, no está a gusto con su sueldo, no está a gusto con las condiciones de trabajo y en México tendemos a sobreexplotar a la gente y a no pagar horas extras. Y entonces cuando tú les hablas de un negocio en donde no tienes jefe, en donde tú eres el dueño de tu agenda, en donde tú puedes estar en el gimnasio a las 12 del día si quieres, siendo responsable y trabajando en las horas que tú puedes trabajar, pues tienes una calidad de vida muy importante. Y en el otro extremo, la gente que a lo mejor sí está a gusto con su trabajo, la gente que sí gana muy bien, tienen dinero, pero ¿qué creen? No tienen tiempo. Y entonces esas dos variables tienen que jugar mucho con sus prospectos, tiempo y dinero. Y fue mi caso. Yo cuando trabajé, cuando fui empleado, pues ganaba bien, según yo, porque también, como dice nuestro buen amigo Diego Quejigal, comparado con quién, ¿no? Según yo ganaba bien, pero hoy que veo, por ejemplo, comparado con la gente de Investos para arriba en Billions, pues no ganaba tan bien, ¿verdad? Pero según yo ganaba bien, pero no tenía tiempo, porque entonces me hacían creer que mi sueldo era tan bueno que tenía que trabajar todo el día y estaba en gobierno y ya saben que en gobierno vienen los bomberazos y los bomberazos uno sabe a qué hora entra, pero uno no sabe a qué hora sale. Entonces, al final de cuentas, la ocupación también es muy importante, incluso con la gente que gana bien, porque mucho de la gente que gana bien no tiene tiempo, no tiene tiempo de calidad con su familia y los fines de semana lo único que quieren es descansar, dormir o fugarse de su trabajo. ¿Y cómo se fugan? Con vicios. Se fugan refugiándose en el cigarro, refugiándose en el alcohol, refugiándose en las pachangas, y entonces no es una vida sana. Entonces, es bien importante que ustedes identifiquen también esas necesidades desde el punto de vista de la familia, desde el punto de vista de la ocupación y desde el punto de vista del recreo también, porque mucha gente tiene hobbies y muchas veces quisieran llevar su hobby a un nivel superior, que el hobby puede ser viajar. Y dices, oye, te encantaría, ya conoces Disneylandia porque tienes familia, pero ya conoces el Disneylandia de Europa o el Disneylandia de Tokio, ¿no te gustaría llevar a tus hijos al Disney Tokio o al Disney París? Sí, me encantaría. Ok, bueno, pues esto es un vehículo para hacerlo. O yo simplemente me gusta conocer el mundo y pues, para conocer el mundo necesitas dinero, ¿no? Aunque viajes de mochilero, no importa, necesites dinero y entonces la recreación es importante. Yo he conocido gente que a lo mejor su hobby son los vinos o su hobby es correr go-kart o su hobby es hacer cosas que luego son caras o ir a Las Vegas porque les gusta apostar y les gusta ir a Las Vegas y entonces también por ahí los puedes agarrar. A lo mejor es gente que no es o no se van a meter a Billions para satisfacer sus necesidades básicas como puede ser el tema de la familia de la ocupación, pero sí para incrementar y mejorar aquellos placeres de la vida, ¿no? De sus hobbies, ¿no? Oye, me gusta montar, bueno, pues cómprate un caballo más caro. Oye, me gusta un go-kart, cómprate un go-kart más caro. Me gusta viajar, de lugares que nunca has ido. Y entonces también en la recreación yo he encontrado un punto importante para casar el profit plan con las necesidades de la gente. Y la parte del dinero, que es la parte más difícil, porque no es tan fácil hablar del dinero con gente, sobre todo si no la conoces mucho. Pero si le vas llegando de forma política, de forma adecuada, a lo mejor también vas a ver que estas personas tienen una idea incorrecta de lo que es el dinero. En México tenemos, porque así nos forman, digamos, todos los medios de comunicación y la política y toda la estructura de los países, forman a la gente pensando o haciéndolos pensar que el dinero es malo, que el dinero no es bueno, que los ricos son malos. Y entonces tú puedes quitar creencias equivocadas que la gente tenga acerca del dinero con billions, porque aquí cualquiera se puede volver millonario y no en pesos, en dólares, ¿no? Entonces es importante que tú también puedas atacar qué concepto tiene la gente del dinero para poder darle la vuelta un poquito, para sembrarle en su mente ideas de abundancia y no fomentarle las ideas de escasez que la gente tiene en su mente. Es muy importante, a mí me funciona muy bien esta parte del Ford, ¿sale? Luego cuentas tus historias. Y tu historia hazla breve, no la hagas muy larga, porque acuérdate que el preplan no se trata de ti, se trata de la persona que tienes enfrente. Y les voy a decir un poquito rápido mi historia, cómo yo cuento mi preplan. En mi preplan yo les digo, miren, mi vida profesional la divido en dos. La divido una etapa que fui empleado
en varias empresas grandes y al final en gobierno, en finanzas públicas, y otra etapa donde fui emprendedor y donde abrí cualquier cantidad de negocios, en serio, cualquier cantidad de negocios, ¿no? Y entonces, cuando yo era empleado, primero ganaba mal y no tenía tiempo, pero estaba, según yo, aprendiendo, porque me metí un despacho de consultoría donde en verdad aprendí muchísimo, donde me dio mucha experiencia, donde luego estuve platicando con directores, pero me pagaban muy mal y la verdad es que no me alcanzaba. Luego me exigían vestirme bien y les digo, es que el sueldo no alcanza para un traje como el que tú me estás pidiendo o para un auto como el que tú me estás pidiendo y la empresa no te lo pagaba. Y después fui y me costó trabajo subir en la escalera corporativa, pero finalmente llegué a ser director general adjunto en una institución de gobierno y empecé a ganar bien. Otra vez, ¿comparado con quién? Pues con muchos de los empleados, no con los emprendedores o con la gente rica, pero sí con muchos empleados ganaba bien. Pero ahí lo que me faltaba era dinero. Y entonces yo no estaba muy contento con estar en unas estructuras orgánicas muy piramidales, porque esas sí son pirámides. Hay un director general, hay 4 directores, hay 15 gerentes y la tropa, ¿no? Y si llegar hasta arriba no está fácil, es complicado. Entonces, en ese momento yo ganaba bien, ya después, primero ganaba mal, y no tenía tiempo. Después ganaba bien, pero seguía sin tener tiempo. Y entonces cuando yo logré hacer mi sueño y empezar a emprender, fui muy feliz los primeros años de mi vida porque no tenía jefe, porque no tenía horario, porque el horario lo hacía yo. Pero ¿qué creen? Tenía negocios y tenía empleados y tenía rentas que pagar y tenía nóminas. Entonces al final del día, con el tiempo fui entendiendo que tampoco es fácil ganar lo mismo que yo ganaba neto, es decir, libre, después de pagar renta, nómina, gastos, inventario, bla, 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 ¿no? Luego te cae la delegación o las alcaldías nuevas y te empiezan a rentear, ¿no? Que no sé quién sea peor, ¿no? Si las alcaldías y el gobierno o los que te cobran derecho de piso. Ahí se van, no hay mucha diferencia. Y después puse un negocio que era muy intensivo en capital, porque puse una casa de empeño y afortunadamente mi bóveda empezó a subir, pero se me acabó el dinero, entonces tenía que ir a pedir dinero. Entonces había meses en donde el negocio iba muy bien, pero lo que no había era flujo y no había tiempo tampoco. Entonces se me empezó a acabar el tiempo y se me empezó a acabar el flujo de dinero. Hasta que, ¿qué pasó? Encontré una solución en proyectos fintech y después un proyecto nos llevó a otro y llegamos a Billions. Y hoy encontré una solución de un proyecto donde me da, ¿qué creen? Me da tiempo y me da dinero. Hoy yo, la gente que me conoce sabe que en el 80% de mi tiempo soy papá soltero, tengo una nena que amo y adoro y con una cosa que sí estoy comprometido y es una de mis grandes razones del paso uno es ser el mejor papá del planeta. Y creo que no lo hago mal, creo que lo hacen bien y la gente que me conoce lo sabe. Entonces, Billions es el proyecto que a mí en particular me permite ser padre soltero, papá soltero, en el 80% de mi tiempo y además ganar lo que nunca había ganado en mi vida, porque no les voy a decir cuánto gano ahorita, pero yo hice una inversión fuerte en Billions y estoy haciendo la red. Y la verdad de las cosas, cuando juntas los profits de los profit plans y juntas la parte de la red, está haciendo o detonó un sueldo, un salario que nunca había ganado. Y de aquí me voy para arriba y estoy trabajando todos los días. Y a lo mejor me frena un poquito el tiempo, el tema del tiempo con mi nena, de no ser investor porque yo me siento founder y no lo he logrado, pero ahí voy, pian pianito, ahí voy. Y otra cosa que es importante, aquí no compites con nadie, aquí cada quien compite consigo mismo y eso me encanta también. Cada quien tiene su historia, cada quien tiene su progreso, cada quien tiene su desarrollo. Aquí no compites con nadie y lo vimos en el voleibol. Lo último que nos enfocamos en el voleibol fue en el contrincante, nos enfocamos en nosotros. Aquí está mi buen Eric, no me dejará mentir, que te estoy viendo en la pantalla, Eric, que lo hicimos muy bien porque nunca nos enfocamos en el contrincante, solamente nos enfocamos en nosotros mismos, en tener un sistema, en tener un modelo y en llevarlo y llevarlo lo mejor que podamos y lo fuimos puliendo día con día y al final del día fue lo que nos hizo ganar, ¿no? ¿Cómo te sientes acerca de tu futuro? También le tienes que decir a la gente que tienes enfrente, ¿no? Porque yo hoy me siento pleno, hoy me siento realizado y hoy siento que voy bien. ¿Tuvo un costo? Claro que tuvo un costo. ¿Cuál fue? Aguantar los batazos, pero los batazos no cuestan dinero. Cuando tú te equivocas allá afuera, cuando puse una casa de empeño, cuando puse una cafetería, cuando puse un restaurante, cuando puse un bistro, cuando puse todo, ahí sí perdía dinero y mucho, cuando no me salían los negocios, porque no todos te salen. Y cualquier emprendedor, cualquier empresario que te diga que todos los negocios le han salido a la primera, es un mentiroso, no es cierto y lo sabemos bien. Al final del día, el éxito es la suma de todos tus fracasos y tienes que ser humilde. Y entonces fue mi caso también. Entonces, cuando tú le transmites tu vida y esa idea a la gente que tienes enfrente, pues muchas veces hace empatía contigo, haces química y a lo mejor se siente
familiarizado con tu historia y entonces va a conectar contigo, ¿sale? Las preguntas que tienes que hacer en el preplan son muy importantes y pocas veces cuando tú estás iniciando este negocio las haces. La primera pregunta es si puedes definir una cantidad de ingreso mensual para vivir el estilo de vida que te gustaría tener, ¿cuánto sería? ¿Cuánto te gustaría ganar en tu vida ideal? Y esas preguntas sí se las tienes que preguntar y directas, claras y directas. Y después, la segunda pregunta es, si ya ganaras ese ingreso, ¿qué harías? ¿Qué cambiarías en tu vida? Por ahí Brian Tracy nos dijo en alguna parte de sus audios que si hoy tú tuvieras la certeza de que lo que hicieras ibas a triunfar y no te ibas a equivocar, ¿qué es lo que harías? Si tuvieras seguro, si bajara Dios y te dijera, lo que vas a hacer lo vas a hacer bien. Oye, quiero ser basquetbolista, quiero ganar un anillo en la NBA y quiero ganar. ¿Qué harías, no? Pues, ¿en qué equipo jugarías? Entonces, esto es muy importante porque esto realmente te define el ser de la persona que tienes enfrente. Cuando la persona te contesta la pregunta 2, la persona te está diciendo cuál es su ser. Y ya en el wake up call del otro día, Ricardo Hayek nos decía, primero hay que hacer, después hay que ser y al final hay que tener. Esta pregunta va a definir el ser de la persona y por ahí también es muy importante que le pongas mucha atención. Haciendo lo que haces hoy, ¿en cuánto tiempo te ves ganando mensualmente la cantidad que me dijiste en la pregunta 1? A lo mejor vamos a suponer que la pregunta 1 te dijo 20,000 pesos. Yo necesito 20,000 pesos para vivir la vida ideal. Muy probablemente el señor o la señora gane 20,000 pesos y lo que quiere es doblar su sueldo porque es naturaleza humana. Entonces, quiere ganar 40, no quiere ganar 20. Entonces, tú le tienes que decir, haciendo lo que haces hoy y trabajando 8 horas diarias, si es que eres empleado, ¿cuánto te ves ganando mensualmente esos 40,000 pesos? Bueno, para que él doble su sueldo en esa misma empresa donde él trabaja, a lo mejor tienen que pasar 5 o 10 años para que doble su sueldo, o 5, o 6, no sé cuántos, ¿no? Luego, las siguientes preguntas son muy importantes porque las tres excusas que la gente te pone es no tengo dinero, no tengo tiempo y lo voy a pensar. Eso es lo que te dicen cuando no te definen. No tengo tiempo, no tengo dinero y lo voy a pensar. Bueno, tratemos de atacar esas objeciones con estas preguntas, ¿no? Sin dejar de hacer lo que haces actualmente, ¿cuántas horas a la semana estarías dispuesto a invertir en un negocio si tuvieras certeza que podrías generar los 20,000 pesos mensuales que necesitas para tu estilo de vida? Es decir, siguiendo trabajando, ¿cuántas horas a la semana estás dispuesto a dedicarle a un negocio nuevo para doblar tu sueldo, en el caso que estamos hablando, ¿sale? Entonces, si él te dice, no, pues un par de horas, entonces no está siendo congruente, porque si él hoy le dedica 8 horas al día, 5 días a la semana para ganar 20,000 pesos, no es congruente que con 2 horas a la semana vaya a doblar su sueldo, porque entonces, pues de renuncia y con 4 horas que trabajes ganas los 40,000 pesos que dices. Entonces ahí un poquito estás retando a la gente y le estás haciendo conciencia de que muchas veces no es dinero lo que hace falta, ¿no? Luego, ¿cuánto te parece justo invertir en un negocio? Digo, no es tiempo lo que le hace falta, perdón. ¿Cuánto te parece justo invertir en un negocio si tuvieras certeza que podrías generar los 20,000 pesos mensuales que necesitas para tu estilo de vida ideal? Ustedes saben, y yo lo sé muy bien porque puse muchos negocios afuera, chiquitos, medianos y chiquitos y medianos, no grandes, pero chiquitos y medianos, para tú poder invertir allá afuera y ganar 20,000 pesos mensuales, después de tu renta, después de la nómina, después del stock y demás, no son 20,000 pesos, es mucho más dinero lo que tienes que invertir. ¿Y qué creen? Para llegar a tu ROI, que es el retorno de la inversión de tu negocio, a lo mejor te toma 5 meses, 6, 8, 10, 12 meses. Cuando tú vas a una franquicia, muchas veces te dicen que el retorno de tu inversión la vas a tener en 2 años. Y hasta que no tengas ese retorno de inversión, no empiezas realmente a ganar dinero, porque pues, tú invertiste. Entonces aquí muchas veces la gente que no es mucho en negocios te dice, pues con 100,000 pesos. Con 100,000 pesos no pones ni un carrito de hot dogs. Un día hicimos el ejercicio con Joel y hicimos el ejercicio con 2 carritos de hot dogs para ganar 10 o 15,000 pesos en la calle. Y además de todo el tiempo que le tenías que dar poniéndote en Mazarik, que es una calle importante en México, toda la noche vendiendo hot dogs, le tenías que invertir por lo menos 200,000 pesos. Perdón, se me fue mi pantalla. ¿Me escuchan? ¿Me pueden poner un 2 si me están escuchando? Ok, perdón. Es que por alguna razón se me fue la pantalla. ¿Ya ven la pantalla y me escucho bien? ¿Sí? Ok, gracias. Disculpen. Entonces, es muy difícil que en un negocio tradicional tú inviertas poquito dinero y ganes mucho dinero. Y se los digo por experiencia, ¿no? Es muy difícil para ganar los 100,000 pesos que gana un advisor allá fuera en un mercado tradicional. Tú le tienes que por lo menos meter 1 o 2 años a tu trabajo para llegar al punto de equilibrio.
y ganarlos es muy complicado y el retorno a la inversión también es muy difícil. Una vez una señora muy ingenuamente decía que ella quería ganar 1 millón de pesos en bienes raíces y cuando hicimos el cálculo, la señora tenía que invertir 100 millones de pesos en bienes raíces para que de puras rentas pudiera ganar esos 10 millones. Y fue con un panorama bastante, digamos, favorable, bastante cordial el que le hicimos, ¿no? Entonces aquí la gente se tropieza y aquí te vas a dar cuenta que cuando la gente te dice que no tiene dinero para invertir en billions, realmente lo que necesita para invertir en billions contra lo que necesitaría para invertir en un negocio tradicional es prácticamente nada. Son $1,500, los $500 de tu membresía y los $1,000 de tu profit plan. No es nada. Invertir 30,000 pesos, más o menos, 27,000 pesos, para ganar lo que puedes ganar en billions, ningún negocio allá afuera te lo va a dar. Y la última pregunta es para quitar la objeción de lo voy a pensar. Ahora en la presentación tu objetivo será identificar cómo puedes ganar esos 20,000 pesos que necesitas para tu estilo de vida ideal y si estás dispuesto a invertir, no sé, vamos a poner 8 horas a la semana y dejarte guiar. Yo te ayudaré a conseguirlo. Lo único que necesitas al final es que me digas si estás listo para iniciar o no. Y esto es importante que se lo digan para quitar esa objeción. Oye, es que lo voy a pensar, déjame tantito. Ese lo voy a pensar puede durar 1 año, año y medio o 2 años o nunca va a llegar. Es mejor que te digan que no y que te vayas haciendo prospecto a que te digan lo voy a pensar. Entonces trate de sacar un acuerdo con él para que después de la presentación te diga si le entro o no le entro y cuándo le entro. Es muy importante. Quitas con esas 3 preguntas las 3 objeciones que la gente te dice. No tengo tiempo, no tengo dinero y lo voy a pensar. Con esas 3 preguntas quitas esas 3 objeciones y es muy poderosa y es muy importante este sistema. Cuando tú edifiques a tu socio, digamos, que te va a ayudar a meter a esta gente, o a tu equipo, o el sistema, o la industria, o la empresa, hazla de la mejor manera posible. Diego Cajigal en el 7 Days nos dio un curso magistral de cómo edificar a la gente, cómo edificar a la empresa, a la industria, el sistema. Y les voy a decir algo, señores, no es edificar por edificar, es edificar porque es real. Tenemos la mejor empresa de network marketing del mundo con la mejor dirección estratégica. Tenemos un producto tecnológico, innovador, novedoso. Estamos en la industria correcta y en el timing perfecto y tenemos el mejor equipo de la industria y tenemos el mejor sistema de capacitación que pueda haber en cualquier empresa. Y tienes a tu mejor socio arriba. Entonces, la edificación es real. La hacemos porque funciona y porque en verdad es real. No te digo que seas falso y que edifiques de manera falsa a la gente, ¿no? Y ahora sí, señores, después de que acabamos esta parte del preplan, tenemos que presentar. Y vamos a la presentación. Y nosotros bueno, mucha gente que está aquí en Billions, hemos firmado a la gente sin ni siquiera dar el plan, solamente con el preplan. El preplan es el 80% del éxito de tu negocio, no tanto el plan. Pero bueno, también hay que darlo. Y les voy a decir una cosa, el plan se da todos los días a las 8 de la noche, todos los días lo hacen, ¿sale? Entonces, escuchen muchas veces el plan, lo da diferente gente de diferentes colores, de diferentes matices, para que vayan haciéndose expertos en cómo dar el plan. ¿Cómo das el plan en las presentaciones? A mí me gusta darlas uno a uno, a mí me gusta darlas a veces en Zoom o a veces presenciales. Si son grupales, los invito al B-Center en la Ciudad de México porque ahí la energía es más alta, la energía que se respira es mucho más alta y todo el mundo está en Billions. Entonces es más fácil que firmen a la gente en el B-Center. Y un plan en video grabado casi no lo uso. Es difícil que la gente lo haga, pero por ahí si tienes un video tuyo, lo puedes de vez en cuando eh, lo puedes compartir, ¿sale? La vestimenta es importante, seamos serios, vístanse bien, si somos hombres, camisita, vestido, bañados, peinados, o sea, traten de tomar su negocio con la seriedad que merece, ¿sale? Sean puntuales, no llegues tarde, apóyate y respáldate en tu equipo y ve preparado con las preguntas. ¿Qué es estar preparado? Leer las preguntas frecuentes y sabértelas bien, leer la presentación, saber bien más o menos todos los pasos del Leadership System y estudiar todo el sistema de liderazgo. Entre más preparado estés, es más fácil que la conversión sea mucho mayor y mucho más efectiva, ¿vale? Energía alta siempre, señores. Transferencia de entusiasmo. Acuérdense que una venta es una transferencia de entusiasmo. Tienes que tener la energía alta. Tienes que estar convencido tú de ti mismo, tú del proyecto, del producto, del sistema, de liderazgo, de todo. Y enfoca tus pensamientos en la persona que está enfrente de ti. No des más información. Eso a veces a mí no me funciona porque luego trato de dar más información y le llamamos keys. Es
el acrónimo de una palabra en inglés que se llama Keep It Simple and Stupid. Manténlo simple y estúpido o sencillo, ¿sí? No des de más porque luego tú solito te embrollas. No te metas en el arbitraje financiero muy profundo porque tú solito te haces bolas y nada más desmotivas a la gente de la frente. Aprende de lo básico y lo que sí tienes que hacer mucho hincapié es en identificar las necesidades de la gente y tratar de darle las decisiones o las razones emocionales para que la gente firme y se meta en el negocio y haz acuerdos al terminar, porque si no, se queda en la deriva. De nada sirve que des 100 planes de negocio y que no des seguimiento y de que no hagas cierres. Eso es producto de la presentación del día de mañana, el cierre y el seguimiento. Hay 2 o 3 preguntas que son claves en el cierre y el seguimiento, que hoy no les voy a dar porque se las van a dar mañana, pero escuchen esas 3 preguntas, escuchen las preguntas que les acabo de dar y la verdad las cosas es que con eso creo que van a subir mucho en este negocio. La práctica hacia el maestro. Me puedo equivocar mucho, muchas veces, no importa, no pasa nada. Todos los días voy aprendiendo a ser mejor. Entonces aquí no esperes a ser el experto número 1 para dar tu primera presentación. Aviéntate al ruedo y empieza a regar y vas a hacer errores. Pero si te capacitas y actúas, si te capacitas y actúas, si te capacitas y actúas, vas a ir avanzando de forma gradual, de poquito a poquito, y vas a ir calificando los siguientes rangos. Y cada vez que califiques al siguiente rango, te vas a motivar mucho más y vas a estar mucho más contento y vas a estar mucho más satisfecho. Arregla tus horarios, haz lo que más te guste en la vida y dedícale las horas que le tienes que dedicar con profesionalismo, con entusiasmo, con enfoque y con energía. Y es lo que tienes que hacer, ¿sale? Por último, les quiero hacer un anuncio muy rápido, que ya saben que los eventos, las capacitaciones, los seminarios, las convenciones, los audios y los libros es lo que nos hacen mejores. Bueno, el siguiente seminario en casi todos los lugares es el 17 de febrero y no puedes faltar y tienes que llevar a tu gente, tienes que invitar gente, compra 20 boletos, repártelos, véndelos, repártelos con tu gente, pero bueno, el 17 de febrero, desde ahorita, pónganse las pilas para comprar sus boletos, ¿sale? Tenemos en Veracruz nada más y nada menos que a nuestro querido Gabriel Grimaldi, líder investor de nuestra organización. En Tepic tenemos a un gran founder que es Mario Soberanes. En Los Mochis va a ir nuestro gran Continental Founder Ulises González. En la Ciudad de México vamos a tener el privilegio de recibir a Germán Vargas, un cuate que es trader profesional y que ya llegó a los grandes también niveles de Billions y que nos va a aportar muchísimo valor en la parte técnica, ¿no? Yesam Rodríguez, otro de nuestros founders favorito, con una gran calidad humana, va a estar en Cuernavaca. Y David Orozco, un gran empresario, un gran ser humano, va a estar en Querétaro también. Y en Colombia vamos a tener en Bogotá a nuestro gran founder Ricardo Haik y en Cali también el 17 va a estar Ricardo Haik en Bogotá y el 18 va a estar Ricardo en Cali, ¿sale? Son los flyers que tenemos, no sé si haya más, en el Telegram pueden verlos, pero desde ahorita aparten sus boletos, desde ahorita inviten a la gente, desde ahorita empiecen a tener éxito en su negocio y una de las claves para tener éxito en este negocio, además de capacitarte, es ir a los seminarios y llevar a la gente a los seminarios. Entonces, por favor, llévenos a los seminarios, asistan ustedes y compren sus boletos. Con esto me despido, ya estamos justamente en la hora, las 11 de la mañana. Les deseo que pasen un estupendo fin de semana a todos. Mi nombre es Adrián Hong, soy totalmente Billions y esto, señores, se puede sí o sí, porque podemos, lo hacemos. Muchas gracias, hasta luego.